Ahora, mirando este texto tan maravilloso, cuánta grandeza de Dios hay en este texto, mis queridos hermanos. Hemos estado mirando esto como una serie, ¿no? Comenzamos los versículos del 1 al 15 y vemos que allí Jesús se presenta, o sea, se ofrece como el agua viva, aquella mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Pero también vimos que ella no comprendía aún todavía todo lo que aquello significaba. Luego, es decir, la vez anterior, del versículo 16 al 19, estuvimos mirando de que Jesús se le presenta como profeta y más que profeta, porque precisamente penetra hasta lo profundo de su corazón, se presenta como el que punza quirúrgicamente en nuestras almas y revela lo que hay allí dentro de nosotros, es decir, lo profundo de nuestro ser, porque busca que nosotros le adoremos a Él en espíritu y en verdad. Y hay un proceso maravilloso de Dios que sacude el corazón, el alma, que nos hace ver la realidad nuestra. Y aquella mujer, como le dijo, y ya estuvimos viendo la semana antes pasadas, que le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Así que en el texto de hoy, que ya nos movemos un poco más adelante, veremos más a Jesucristo como el Salvador que descubre los misterios de la verdadera adoración y a quién se le adora realmente. Es decir, vamos a ver eso en el versículo 26. Pero el primer punto que estamos diciendo aquí es que la adoración no está limitada a una localidad, a un lugar, sino que el Señor va a enseñar de qué se trata realmente. Es decir, vamos a mirar primeramente el versículo 20 al 22. Pero recuerden que anteriormente Jesús le había revelado a la mujer samaritana detalles de su propio pecado, o sea, de su inmoralidad, ¿no? Por lo tanto, ella como que busca escapar de esa profundidad, de esa realidad, y continúa en el área superficial. Y entonces se mueve, o sea, el Señor le hace un examen allí profético de su corazón. Pero ella va cambiando el tema ahora hacia el asunto de la adoración, pero continuando en el área superficial. Miren cómo ya la tercera vez que ella cambia el tema para no enfrentarse a la realidad de su condición espiritual. Es interesante esto, ¿no? Pero el Señor usa el tema mismo que ella está usando para seguirle hablando ahí al corazón. Y entonces continúa aquella conversación del Señor, ¿no? Con la mujer samaritana. Y ella quiere hablar ahora de dónde, el lugar. Versículo 20, vengan conmigo, hermano, dice, nuestros padres, primero está hablando de los padres biológicos, fíjense, nuestros padres, los antepasados, adoraron en este monte, lugar. Y vosotros decir que en Jerusalén, lugar, está el lugar donde se debe adorar. O sea que vamos a notar que Jesús está dispuesto a ir con ella al cambio de tema y al tema que ella va, pero realmente no está dispuesto a que ella limite el asunto vamos a decir, a un debate sobre el lugar, ¿no? o los lugares. Así que el Señor la dirige más bien. El Señor nos dirige con todos nuestros defectos, errores y pensamientos desviados. El Señor busca la manera de dirigirnos a nosotros. Y en el versículo 21 Jesús le dijo a aquella mujer, Jesús le dijo, mujer, créanme, la hora viene, y esa hora ya estaba allí por delante, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Así que Jesús le va a mostrar a continuación que no se trata de un lugar. Lo segundo es que las montañas son irrelevantes para la adoración. Jesús comienza con una negación. Noten la parte negativa en esta expresión. O sea, hay una negativa, no, ni en este monte, ni en Jerusalén. Había un gran debate entre los samaritanos y los judíos en cuanto al lugar de adoración, ¿no? Entonces, Jesús le está diciendo, ¿estás preocupada por el lugar? De hecho, le está diciendo, señora,
se acerca la hora, se acerca el momento, y ya está por venir, en que no te imaginas, cuando ni en una montaña ni en la otra serán irrelevantes para la verdadera adoración. ¿Cuántas cosas interrumpen la vida de adoración de los hombres en este mundo? Porque le dan importancia a las cosas exteriores, aún dentro de la religiosidad, aún dentro de los mismos templos. Y no adoramos al verdadero Dios en espíritu y en verdad. Así que no solo es sorprendente esta declaración, sino que es primera vez, o yo diría porque es primera vez que se escucha decir algo esto en toda la historia, ¿no? Primero, nunca un judío diría algo así, ¿no? Y segundo, que siendo cierto, si fuera cierto, pues para el judío nunca se lo diría a una mujer samaritana. Así que ella estaba sorprendida al escuchar, al oír de un judío que diga que ni tan siquiera en Jerusalén, ni tan siquiera en la ciudad santa, es decir, en la ciudad de David, el lugar del templo de Dios, que ni tan siquiera allí es el verdadero lugar de adoración. Ella se habrá quedado con su boca muy abierta, ¿no? Como diciendo, ¿cómo es posible que este judío me haya dicho esto? Y que eso ocurriría muy pronto, que ni aquí ni allá. Entonces esto no es, ella dirá, esto no es la respuesta que yo estoy esperando, y mucho menos de un judío o de un maestro o de un profeta, ¿no? Ella esperaba quizás un argumento en términos de que se explicara o se defendiera un punto, o sea, de por qué se debería de adorar en Jerusalén y no en el monte Gerizim, y una explicación de cada cosa, ¿no? Ahora, el Señor le dice, la hora viene cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Tercero, ¿por qué mencionar la adoración al Padre? Vamos allí, vamos a ir poniendo todo esto junto, ¿no? Pero mientras que ella se preocupaba por lo externo, fíjense ustedes, el lugar, Jesús se enfoca como en cuanto a adorar al Padre, es decir, ¿a quién es el que hay que adorar, ¿no? No es dónde, sino cómo y a quién, ¿no? Ahora, noten que Jesús no le dice aquí a Dios o al Señor, sino el término que Jesús usó aquí es Padre. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús sabía que los samaritanos adoraban en la montaña, claro, de Gerizim, pero a un Dios que no era el Padre Celestial. Vamos a darnos cuenta que mucha gente adoran a un Dios, pero que no es el Dios Padre Celestial. Y Cristo quería que ella entendiera que la adoración verdadera tenía que ser al único Dios que es Padre Celestial. Ahora, podemos considerar 3 razones del uso de la palabra Padre cuando el Señor le usó este término a ella. Primero, que Dios es el Padre de toda creación, el Padre de todas las cosas, ¿verdad? A quien se le debe adorar. ¿Cuántos dicen amén ahí? Amén. Cristo buscaba conectar a la samaritana con la referencia que ella misma había utilizado. ¿Se dieron cuenta de eso? Ella acababa de utilizar el término Padre, lo usó 2 veces. Y Cristo agarró ese mismo término para enseñarle la diferencia, para sacarla de lo superficial a la profundidad de lo espiritual. Es decir, ella había hablado sobre, o había enfocado la atención de lo que ella creía que era importante. Nota el versículo 20 de nuevo, fíjense. Nuestros padres, está hablando de padres, es el término que ella está usando, adoraron en este monte. Está hablando de los padres carnales del antes pasado, ¿no? Y si ustedes miran el versículo 12, ya ella había preguntado, si ustedes se recuerdan, había preguntado la pregunta, ¿acaso eres tú mayor que nuestros padres el padre Jacob? Es decir, está enfocada en la parte de la tradición, de la parte de lo externo. Y Jesús quiere sacarla de allí y quiere sacarnos a nosotros de lo superficial para que entremos en lo profundo, en lo que realmente cuenta, en nuestra relación personal con nuestro Padre Celestial. Y muchos adoran de esa forma, solo vienen a la iglesia, ven los himnos, cantan los himnos, hacen todas las cosas, pero realmente no están enfocados en el Padre Celestial.
Así que miren qué maravillosamente, soberanamente, nuestro Dios cambia el enfoque. Y noten que no le dice, bien a ella, es cierto que los padres, como tú dices, de Jacob, etc. Pero también es cierto que los padres de los judíos adoraron en Jerusalén, y entrar en una discusión de ese tipo, ¿no? Más bien le desvía la mentalidad esa, de lo superficial, terrenal, hacia el Padre, verdadero Padre que debemos de adorar, el Padre Celestial. Entonces, lo segundo que podemos decir es que ¿por qué usó este término? También porque Dios es el Padre de los hijos que le adoran. ¿No es así, hermanos? Los que verdaderamente adoran a Dios son los hijos de Dios. Es decir, que Dios es adorado, sí, es que el término Padre por sí lo dice, ¿no? Es decir, enfatiza en el hecho de que Dios tiene hijos. Que yo sepa, no existe un padre, ¿verdad?, sin hijos, ¿no? El concebir hijos es lo que nos da a nosotros el privilegio de ser padres, porque tenemos hijos, somos padres. Así que cuando Jesús le dice a ella de que hay que adorar al Padre Celestial, ya está implicando de que hay que ser hijos de Dios para poderle adorar a Él. Y miren, quiero regresarles un poquito atrás allí al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, para que vean cómo ya se había revelado aquí el proceso de Dios para ser hijos de Dios. Dice, pero a todos los que le recibieron los que recibieron la palabra, los que recibieron a Cristo. Bueno, recibir a Cristo es recibir el verbo, recibir la palabra de Dios, ¿no? Y que se haga viva y eficaz. Les dio derecho de llegar a ser o de ser llamados, ¿no? Le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, según la versión que estamos leyendo. Ahora, es decir, los que reciben a Jesús de esta forma por fe son los llamados hijos de Dios. Dios es un Padre para los que han nacido de nuevo, para los que tienen vida. El hecho de decir nacer de nuevo es como cuando nace en una familia un hijo, ahora tiene padre, tiene madre. Y los nacidos de nuevo tienen a un Padre, son hijos de Dios, ¿verdad? Tienen vida en este mundo en relación espiritualmente con Dios. Entonces está mostrándole a ella una gran realidad acerca de Dios. Y por supuesto de los que adoran a Dios. Lo tercero es también que quiso incluir, o podemos considerar, que Dios es el Padre del Hijo, con mayúsculas, ¿no? Jesucristo, es decir, el unigénito. Y por eso podemos incluirlo aquí. Es decir, los dos son términos, déjenme decirle que estos términos del Padre e Hijos son extremadamente comunes en los evangelios. Y Jesús lo usó muchísimo. Habló de Él mismo como el Hijo de Dios, el Hijo de hombre, y también se refirió mucho a Dios como su Padre. Yo quiero darle algunos ejemplos para que lo veamos en la misma palabra de Dios, ¿no? En este caso estamos hablando de que Dios tiene un Hijo único, unigénito, es decir, eterno, igual a Él en naturaleza, en esencia. Miren algunos de estos versículos, Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El Padre ama al Hijo y lo ha entregado, se refiere a Él y el Padre Celestial. Todo lo que hace, dice otro de los pasajes en Juan capítulo 5, todo lo que hace el Padre, eso también hace, ¿quién? El Hijo. De igual manera. O sea que no hay división entre ellos. Son unos, el Padre y el Hijo. Porque ni aun el Padre, dice Juan 5:22, juzga a nadie, sino todo juicio se lo ha confiado al Hijo. ¿Se dan cuenta cómo constantemente acerca del Padre y del Hijo? Porque a través del Hijo también nosotros, hijos de Dios, adoramos al Padre. Es muy importante todo esto. Y miren el otro pasaje. El que no honra al Hijo, señores, no nos equivoquemos, el que no honra al Hijo, no importa cómo le llamen al Dios que le llamen, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y otro pasaje en Juan 5:26 dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, la fuente de la vida. Por eso es eterno, porque la vida emana de Él.
Todo existe y subsiste porque Él tiene vida, Él da la vida. Y en Juan 14:3 dice, el Padre sea ¿qué? Glorificado en el Hijo. Así que miren, cuando Jesús le dijo a esta mujer samaritana acerca del Padre, mira cuántas cosas les estaba diciendo que todavía ella no entendía, ¿no? Así que el único que debe ser adorado, ¿quién es? El Padre. Pero igual que cuando oramos, oramos al Padre en el nombre del Hijo, de Jesucristo. Hay gente que oran al Espíritu Santo, hay gente que cantando le oran o le hablan al Espíritu Santo. Nada de esto es bíblico. Le hablamos al Padre, oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, ¿no? Ahora, es importante también, en cuarto lugar, no dónde, sino quién. Recuerde que ya él había dicho, y quiero citar el pasaje de Juan 2:19, en una ocasión él dijo, destruir este templo. Claro, ellos están pensando en el templo físico, ¿no? Pero Jesús se refería a él mismo, a la crucifixión, que él era el templo, ¿no? Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿No? En otras palabras, ya había dicho cuál era el nuevo templo. Recuerden que le dijo a la mujer samaritana, no es ni en el monte Gerizim, ni será en Jerusalén. Ya él había hablado del nuevo templo. Este templo que ustedes van a destruir se va a levantar en 3 días, ¿no? Este es el nuevo templo. El templo físico de adoración iba a dejar de ser el punto central de adoración. ¿Quiere decir esto que sería una nueva montaña, una nueva ciudad? No, es una persona. Se refiere a Jesucristo. Por medio de él es que adoramos al Señor. Así que no es en esta montaña, señora, le está diciendo, ni en Jerusalén. Lo que importa no es dónde, sino quién, al Padre Celestial. Ahora, noten esta frase, vamos a seguir adelante, que dice, vosotros adoraréis o adoráis lo que no conocéis. El versículo 22. Y puede haber ahí un poco de confusión, ¿no? en cuanto a la interpretación, pero vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Es decir, el versículo 22 dice, vosotros, o sea, los samaritanos, adoráis lo que no conocéis. Ahora, nosotros, fíjense ahora los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. En otras palabras, le dice a ella que el problema con ustedes, los samaritanos, no es tanto que adoran en el lugar incorrecto, sino que no conocen a quien adoran. En cuanto a conocer lo que es la adoración, los judíos en este caso tenían razón. Y vamos a tratar de demostrar esto, ¿no? ¿Y qué quiere decir, no? Jesús dice en el versículo 22, la segunda parte, dice que la salvación viene de los judíos. ¿Qué significa esto? ¿Significa que todos los judíos sabían a quién adoraban? No, claro que no. Si ustedes escuchan algunas de las palabras de Jesús hacia ellos, nos damos cuenta que estaban tan ciegos como los samaritanos. Y vamos a tratar de aclarar esto, ¿no? Pero, por ejemplo, en Juan 8:19 le dice a los judíos más conscientes, más consagrados, más religiosos, le dice, no me conocéis a mí ni a mi Padre. ¿Qué les parece, hermanos? O sea que ni los religiosos judíos conocían al Padre, porque no lo conocían a él. Dice, si me conocieras a mí, conocieras también a quién. Es decir, el que no conoce a Jesucristo personalmente no puede conocer al Dios Padre. Te lo dijo a los propios judíos. Ellos ni siquiera conocían a Dios, es decir, en este sentido estaban tan ciegos, idénticos a los samaritanos, tan perdidos como ellos. Vosotros adoráis lo que no conocéis, le dijo a los samaritanos. Pero miren, también había problemas con los judíos en cuanto a la adoración. Ahora, vamos a ver por qué entonces le dijo esto, ¿no? Lo que está diciendo es que toda esa adoración es vana, es vacía. No es verdadera adoración, sino es a través del Hijo, ¿no? Ahora, vamos de nuevo al versículo cuando él dice, nosotros adoramos lo que conocemos. Estamos tratando de que se entienda estos dos puntos. No es que los judíos estaban todos adorando a Dios el Padre, no, pero ¿qué es lo que él está tratando de decir? Porque dice, nosotros adoramos, versículo 22 de nuevo, lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Bueno, Cristo se refiere a que por ahora
el único y legítimo sistema de adoración en el templo había sido dado por Dios a los judíos, y que la salvación, el Mesías, que vendría del linaje de David, o sea, a través de ese linaje, surgiría allí entre los judíos. Es decir, que esto es lo que hará posible que los pecadores, como aquella mujer samaritana que había tenido 5 maridos y andaba con uno que no era de ella, fuesen o tuviesen la oportunidad de salvación, del perdón de Dios. Pero en comparación, la adoración de los samaritanos, y aquí donde está el punto, la adoración de los samaritanos no apuntaban hacia el Mesías. Era una adoración mezclada con idolatrías y otras enseñanzas. Mientras, y por esto es que sabían lo que Jesús le daba la razón a la forma de adoración de los judíos, no que los judíos estaban adorando verdaderamente al Padre, generalmente hablando, sino que el sistema, las enseñanzas de ese sistema judaico, pues apuntaba realmente al Mesías. Debieron haber entendido, debieron haber conocido, pero para que veamos que era un asunto realmente no de lo superficial, de las enseñanzas superficiales religiosas, sino un asunto de verdad espiritual profundo. Así que Jesús le está diciendo, en cuanto a lo que tú te refieres, de esa área superficial, sí, los judíos tienen la razón, tienen el sistema, tienen la enseñanza, pero realmente también nos damos cuenta que estaban vacíos. Así que, hermanos, nuestra situación actual, con relación, por ejemplo, al Islam, al hinduismo, al budismo, al judaísmo, a cualquier otra religión que usted quiera mencionar, que no acepte a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres, es en vano. Tan sencillo como esto. Uno de los problemas que hay hoy en día en la sociedad en que vivimos es que la gente quiere unirlo todo y aceptar todas las verdades como si fueran ciertas. Y no es posible. Si uno de los problemas que hubo verdaderamente con Jesucristo, ¿por qué lo odiaron tanto? Es por la exclusividad de su mensaje. Era exclusivo, o él o nada. O sea, no podíamos tener a otro Dios o otra adoración, otro mediador, y a él también. No era aceptado. Así que es importante, hermanos, que entendamos esta realidad y estas verdades tan gloriosas de que Jesucristo es el único Señor y Salvador, el único que revela, que nos lleva al Padre. Recuerden que Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Recuerden que Él lo dijo, y esta es la realidad que estamos viendo aquí. Bueno, lo otro es que no hay una adoración verdadera sin Jesús, tan sencillo como eso. Por el contrario, el énfasis de Jesús aquí y en el resto del Evangelio de Juan es que no hay verdadera adoración sin recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. No existe. Miren, por ejemplo, en Juan 8:19, dice, si me conocieras a mí, conocieras también a mi Padre. En Juan 5:23 dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y en Juan 5, 42, 43 les había dicho, pero os conozco, que no tenéis el amor. Miren eso, claro, el Señor conoce el corazón de la gente. Yo no puedo ver el corazón de ustedes, no puedo ver lo que están pensando, ¿verdad? Yo me imagino que todos estén pensando en lo mismo, ¿no? Estamos pensando en lo que la palabra está diciendo, pero yo no veo realmente el corazón de todos. Ahora, el Señor sí los veía. Y el Señor al verlos les dice, pero os conozco, os conozco. Que no tenéis el amor de Dios. Para ellos sí. Ellos eran religiosos, hacían todas las cosas y obras de caridad y todo lo demás. Pero el Señor le dice, no tenéis el amor de Dios en vosotros. ¿Por qué? Él le está diciendo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Tan sencillo como eso. ¿Qué les parece, hermano? Es decir, si no es a través de la realidad del universo, que es Jesucristo mismo, el Verbo de Dios, la palabra misma de Dios, el Dios revelado, encarnado, si no es a través de Él, no podemos tener relación con Dios ni adorarle a Él. Así que, hermanos, Él está diciendo, el que no sabe quién yo soy realmente, el que no me honra por quien realmente yo soy, aquel que no me ama,
por quien realmente yo soy. Pues simplemente no importa dónde vaya a adorar, si en una montaña o en la otra, si en un templo, en una catedral, si en una sinagoga, no importa. Ese no adora a Dios, porque es a través de Jesucristo. Lo otro es que usted no puede adorar a quien rechaza. Ese es el mensaje fundamental, ¿no? De Lucas, por ejemplo, capítulo 10, versículo 16, que dice, el que a mí me rechaza, ¿qué dice? ¿Rechaza a quién? ¿Está clarito eso, hermano? Yo creo que no hay que explicarlo. Jesús lo dijo bien sencillo. El que a mí me rechaza, ya ha rechazado a Dios. No hay Dios sin Cristo. No existe. Por muy buena que la persona parezca, por muchas obras de caridad, por muchas horas que dedique a la oración, todo lo demás. Si no es a través de Cristo como único y suficiente Salvador, no es real. Y Mateo 10:40 dice, el que me recibe a mí, entonces sí, recibe al que me envió. Así que no tiene sentido decir que ellos adoraban a Dios si no recibían a Jesucristo. Entonces en Juan 5:46 es especialmente importante para el pueblo samaritano y judío, ¿no? Dice, porque si creyerais a Moisés, miren esto, si la fe fuera verdadera, en la palabra misma revelada de Dios a través de Moisés, dice, me creeríais a mí. ¿Qué les parece esto? Así que es una situación de no una fe intelectual del hombre carnal. Tiene que ser obra de Dios, porque todos ellos podían decir y decían que creían en la ley de Moisés y en Moisés, pero lo rechazaban a él. Y el Señor dice, los que verdaderamente creen en esa ley de todo corazón, me creen a mí, porque de mí escribió él. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? En la palabra de Dios, aún en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios se escribe acerca de Jesucristo mismo. Y por supuesto, Él es la palabra de Dios, así que Él es la ley cumplida misma de Dios, encarnada. Así que es como decir, si me rechazan realmente, no creen a Moisés o no pueden creer en Moisés. Y la adoración que hace o que hacen en respuesta a Moisés no puede ser verdadera. Imagínense, hermanos, en este mundo tan pluralista, multicultural, tan relativista, qué sé yo, de nuestros tiempos, se hace cada vez más difícil que la gente entienda esto, porque la gente quiere cada vez creer que todo es verdad. ¿Verdad? ¿Qué les parece? No quieren creer que hay una verdad absoluta de Dios, ¿no? Y déjenme decirle que la misma declaración, el decir que no hay una verdad absoluta, es una declaración absoluta. Así que esto es contrario a lo que se está tratando, a lo que están tratando de decir. Es absurdo completamente. El ser humano no puede funcionar si no existe la verdad. Estamos en busca de la verdad y la palabra de Dios es la verdad de Dios. Así que es importante para nosotros que entendamos eso, que si Dios es la realidad del universo y Dios al hablar, con ese verbo que habló, creó todo el universo y todas las cosas. Y a través de esa palabra de Él da vida. Él es la verdad, entonces, que tenemos que escuchar. Entonces, hermanos, en quinto lugar, la hora ha llegado, dijo el versículo 23. Jesús muestra, bueno, con claridad, como hemos visto, que ya no sería el lugar, sino que sería a través de Él al Padre. El versículo 23 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. O sea que la hora es ahora, es aquí, ¿no? Es ahora cuando tenemos que adorar a Dios por medio de Jesucristo. Jesús es la forma que el Padre busca para que hayan verdaderos adoradores, ¿no? Así que, hermanos, Cristo vino no para condenarlos, sino para salvarlos y busca adoradores para que adoren a Dios, pero que lo adoren en espíritu y en verdad. Y ahí vamos a aclarar lo que es en espíritu y en verdad para terminar, o antes de terminar, para la verdadera, lo que es la verdadera. El quinto, sexto punto, la verdadera adoración requiere el nuevo nacimiento. Cuando el Evangelio dice que esta verdadera adoración ocurre en espíritu y en verdad, ¿qué es lo que está implicando?
¿Qué es lo que está implicando? Bueno, al menos que la persona tiene que nacer para que tenga vida. O sea, tiene nueva vida es porque ha nacido del Espíritu de Dios. Quiere decir que tiene un espíritu vivificado por el Espíritu de Dios que ahora puede adorar a Dios. Y lo hace mediante la verdad de Dios. Por eso es en espíritu, es un espíritu vivificado, un espíritu que ahora tiene vida para Dios, un espíritu que se comunica con Dios, que habla con Dios, que recibe palabra de Dios, es un espíritu vivo y por lo tanto se basa en la verdad de Dios. Por eso decimos siempre que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, ¿no? Y Cristo dijo, yo soy el camino, ¿y qué más? La verdad, Él es la verdad absoluta, ¿no? La única verdad absoluta y la vida. Ahora recuerden que Jesús le dijo también a Nicodemo en Juan capítulo 3, le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, ¿no? Y solo se puede funcionar en ese ámbito, ¿no? En esa esfera. Pero también dijo, y lo que es nacido, quiere decir que tiene que nacer. Si no ha nacido en esta área, no hay vida en esa esfera. Dice, lo que es nacido del Espíritu, entonces, dice, Espíritu es. Se da cuenta que está con mayúscula primero, lo que es nacido del Espíritu, que es la obra del Espíritu Santo, y luego en minúscula dice Espíritu es, porque es el Espíritu del hombre que ahora es a través de esa obra del Espíritu Santo. Entonces, adorar a Dios en espíritu significa haber nacido del Espíritu de Dios y por tanto ser un espíritu viviente para Dios. Antes del nuevo nacimiento solo vamos a la iglesia, hacemos quizás obras religiosas, vamos al templo, todo lo demás, pero son actos de la carne. Sin el Espíritu vivo estamos, según la palabra, muertos y no conocemos a Dios. Porque dice la palabra que lo que es nacido de la carne, carne es. Así que mediante la fe en Jesucristo, el Espíritu Santo nos da a nosotros vida espiritual. Y entonces podemos recibir la verdad. Es decir, ahora adoramos al Padre en espíritu, en nuestro espíritu vivificado por el Espíritu de Dios. En verdad, la suprema verdad de Dios, Jesucristo es la suma de toda la verdad. Y finalmente, hermanos, vamos a brevemente terminar, aunque esto lo vamos a continuar, Dios mediante, el próximo domingo, para concluir esta historia maravillosa. Agua viva, profeta, Salvador y Mesías. Todo esto el Señor mostró a esta mujer. Recuerden que Él le dijo que Él era el agua viva. Se mostró como un profeta que conocía las cosas del futuro y conocía también, más que un profeta, el corazón de ella, lo que estaba ocurriendo, y se presentó como el Salvador y finalmente le dijo que Él mismo era el Mesías. O sea, la mujer se acerca ahora allí al abismo, ¿no?, de este misterio, y dice en el versículo 25, miren, fíjense si todavía no había entrado esa luz completamente. El Señor estaba procesando, estaba trabajando allí en ella, ¿no? Que dice ella, sé que el Mesías viene, todavía no lo había visto y lo tenía delante. O sea, el que llaman al Cristo, ¿no? Dice, cuando Él venga, ¿qué le está diciendo? Nos declarará todo. Es decir, todavía tú no me puedes declarar todo, le está diciendo. Cuando Él venga, me va a declarar todas las cosas. El Señor le está declarando, pero todavía no lo veía, ¿no? Y Jesús allí es donde le dice, aquí terminamos, ¿no? Porque lo vamos a dejar así para la próxima semana, muy interesante. El Señor le dice, yo soy. ¿Recuerdan el gran yo soy? Cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿quién tú eres? ¿Cómo le digo? ¿Qué le digo a Faraón que es tu nombre? Él le dijo, yo soy el que soy. Y Jesucristo vino, el único, no otro profeta no hizo eso, yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y aquí dice, yo soy el que habla. ¿Quién es el que nos habla al corazón acerca de las verdades de Dios, sino Jesucristo mismo? Yo soy el que habla contigo. Bendito aquel y bienaventurado aquel que oye y recibe la palabra de Jesucristo cuando nos habla, porque Él es el que nos habla. Asimismo, Jesús
nos habla a nosotros hoy. El Señor Salvador, el Cristo que vino, se encarnó, que vino a representar y a enseñar y a mostrar a Dios mismo. Él nos habla, que Dios nos hable a nosotros hoy y veamos la realidad de nuestro Padre Celestial y deseemos de todo corazón adorar a nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.